Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Pedro Cateriano, ex ministro, ex congresista, va a entrar al espacio de los expresidentes del Consejo de Ministros también, por supuesto, y uno de los hombres más críticos de Keiko Fujimori y de Alan García, de los dos, ¿no? Bienvenido, Pedro, muchas gracias. El día de hoy hemos querido convocar a Pedro Cateriano porque el día de hoy se produce un diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori y de alguna manera se interpreta como que esto es una señal de un acercamiento político, incluso a la posibilidad de entendimiento y de búsqueda de acuerdo de más largo plazo, ¿no? Que simplemente un circunstancial encuentro en Palacio de Gobierno. Bueno, lo que hay que destacar es el diálogo en sí, ¿no? Han tardado, ¿no es cierto?, 11 meses en reunirse para tocar temas que competen al Estado y que lamentablemente por este desentendimiento ha generado un ambiente de inestabilidad política que a la larga ha afectado el normal desarrollo económico del país. Es consecuencia de esta confrontación, de esta falta de acuerdo entre el gobierno y el Parlamento. Vemos, por ejemplo, cómo el PBI ha caído, las inversiones nacionales y extranjeras prácticamente se han detenido, los proyectos de inversión que estaban en cartera tampoco se han impulsado, y consecuencia de ello es el reclamo de la gente. Es decir, hay demandas de los médicos, justas reclamaciones, pero lo concreto es que sin generación de riqueza no se pueden aumentar sueldos, sin creación de empleo tampoco se pueden atender las demandas sociales. Ahora, yo he escuchado a alguna gente decir que lo que ocurre es que Pedro Pablo Kuczynski no tiene muy claro a dónde ir. Y que tal vez Keiko Fujimori sí tenía más claro dónde ir, y alguna gente que concluye, por lo tanto, de repente hubiera sido mejor que Keiko Fujimori gane las elecciones. A ver, todo nace a raíz del triunfo agónico de Kuczynski, del presidente Kuczynski. ¿Y por qué ganó agónicamente en la recta final Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que 2 semanas antes Keiko Fujimori tenía una holgada diferencia, por lo menos en las encuestas? Porque Pedro Pablo Kuczynski planteó, a partir del debate, ciertos puntos que marcaron la diferencia con Keiko Fujimori, sobre todo los referidos al respeto de la democracia como forma de gobierno, y en ese sentido Kuczynski logra captar ese grupo de personas que dan la diferencia. Entre esos puntos, Kuczynski se comprometió a no indultar a Alberto Fujimori. Y ahora hay ese problema del indulto. Pero Kuczynski en su momento también dijo que si el Parlamento aprobaba una ley de carácter general para aquellos internos, claro, mayores de, ¿no?, él iba a estudiar y a promulgar esa ley. No obstante, a pesar de que Keiko Fujimori en algún momento estuvo de acuerdo con el arresto domiciliario de su padre, en esta ocasión cambió de parecer. Su agrupación política boicoteó este proyecto de ley cuando fue presentado y por lo tanto creó un callejón sin salida a este tema de la situación. Regresó todo a que las únicas soluciones son o que se revise esa sentencia o que se dé el indulto. Pero claro, revisar una sentencia de la Corte Suprema o revisar pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la verdad que parecen como poco viables a estas desde el punto de vista jurídico. Además, no hay que olvidar, Nicolás, que no estamos ante un proceso normal. Las sentencias recaídas
contra Alberto Fujimori son consecuencia de la participación de 3 cortes: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema del Perú, es decir, algo inédito. Y esto no hace más que probar que hubo instancias. Entonces, no es como se dice acá, que hubo una manipulación, que hubo un sesgo político, claro, que sobre se acusa, eso, sobre eso acusa a los vocales de la Corte Suprema. No. Ya, pero más allá de esa controversia, Pedro, no, eso eso no te es lleva. Controversia, este es un hecho objetivo. 3 cortes. No, La es Suprema verdad, de Chile, la Suprema del Perú y la Interamericana de Derechos Humanos han visto los casos de Fujimori. Pero los abogados de Fujimori lo que dicen es, o sea, argumentan en contra de la calidad de la sentencia, pero digamos, eso es su posición. Pero lo que está claro es que la única manera... ¿Con qué solvencia jurídica cuestionan sentencias de la Corte Suprema de Chile, por ejemplo, que es una corte absolutamente independiente de la del Perú? Yo no quiero entrar en esa discusión, porque además no me compete a mí en absoluto. Es una discusión que acá hemos tenido montones de veces con los abogados de Alberto Fujimori. Pero a lo que voy es que lo que queda es el indulto, ¿no es cierto? Ahora, ¿no ayudaría el indulto a crear un clima distinto en el país? Mira, ¿o te parece que sería contraproducente, que lo que haría sería deteriorar aún más la situación? El drama del Perú, al igual que el resto de países latinoamericanos, han sido las dictaduras. La gente tiene que tomar conciencia cabal de lo nefasto que resultan las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Y Fujimori y Montesinos representan la dictadura más corrupta que hemos tenido en la historia y la que más violaciones de derechos humanos ha cometido. Pero acá el fondo del asunto es que, y lo acabamos de ver el último 5 de abril, Fujimori se jacta de ese rompimiento del orden constitucional, no tiene propósito de enmienda, no se ha arrepentido en lo más mínimo de lo que ha hecho. Por lo tanto, no merece el perdón desde el punto de vista político. Ahora, claro, si Fujimori está en una condición sanitaria, si es que se encuentra muy mal de salud y los médicos lo determinan, cabe el indulto humanitario. Pero por razones jurídicas, por razones políticas, creo que es absolutamente inviable este indulto. Pero porque además lo pone porque es él el que lo pone en la agenda. Claro, no lo sé, pero Pedro Pablo Kuczynski traicionaría a sus electores si es que indulta a Fujimori, porque nadie lo obligó a Pedro Pablo Kuczynski a decirnos, a los que votamos por él en la segunda vuelta electoral, que no iba a indultar a Fujimori y que le creímos. No, lo hizo para que voten por él, pero, eso está claro. Pero por esa razón... Es más, si uno estudia el electorado pepecaucista, digamos, yo creo que hay una parte que hubiera votado por Keiko o por PPK, prefería PPK, pero en términos ideológicos, es decir, es gente que incluso en la elección anterior había votado por PPK, que era un PPK que llamaba a votar por Keiko contra Ollanta-Humala. Sí, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a la última elección y él recibió un mandato popular expresado en el voto que apoyó esa propuesta de no indultar a Fujimori. Y de otro lado, en este contexto político nacional e internacional, en donde él, en América del Sur y en América Latina, está liderando la lucha contra la dictadura de Maduro en Venezuela, resultaría absolutamente incoherente que internamente indulte al exdictador. ¿Y qué pasa si lo hace? Bueno, es decir, ¿qué mensaje darías tú, Pedro, a la gente si nos levantamos el día de mañana y resulta que no, porque ahí es increíble, porque Keiko está pidiendo que vayan testigos a la reunión de hoy, porque lo que teme es que si la reunión es de los dos solos y después sale el indulto, van a decir que esto fue un enjuague político, que había un acuerdo, te doy el indulto a cambio de algo. Entonces, la única manera de que eso no ocurra, digamos, esa versión, es que haya testigos de lo que realmente se habló. A ver, para que pueda indultar el presidente Kuczynski al exdictador, primero el Parlamento debería derogar la ley que promovió el propio Fujimori, que establecía
que aquellos que cometían delito de secuestro agravado no podían ser indultados. Y tampoco Keiko Fujimori quiere derogar esa ley. Entonces, nuevamente entramos a un callejón sin salida, porque hay normas, hay pasos que dar. Si bien es cierto, hay algunos que sostienen que puede indultar, hay también un sector importante, dentro de los cuales me encuentro yo, que para poder indultar, previamente el Parlamento tendría que derogar esa ley, que repito, la dictó el propio gobierno de Fujimori. Ahora, una última pregunta, Pedro, que tiene que ver con el tema de Keiko Fujimori y su mensaje. Es decir, Keiko dice, yo no soy mi padre, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos la lección, nosotros somos demócratas, nosotros respetamos, ese es el mensaje de Keiko, ¿no es cierto? O sea, nunca más vamos a permitir que haya un 5 de abril, nunca más se cerrará el Parlamento, y es como una solicitud de admisión al reconocimiento de sus calidades democráticas. Mira, ¿tú no le crees ese mensaje? Yo te cuento por experiencia vivida estos 10 meses en el Parlamento. Investigaciones selectivas del fujimorismo. ¿Por qué hasta ahora a Joaquín Ramírez no se le investiga en el Parlamento? Porque simplemente sería el Parlamento una caja de resonancia de efectivamente indagar cómo el señor Ramírez financió las millonarias campañas de Keiko Fujimori. ¿Por qué el fujimorismo solo investiga selectivamente a los adversarios? ¿No? ¿Y por qué el fujimorismo no entiende razones? Hace recordar el comportamiento de Fuerza Popular al mismo que tuvieron las agrupaciones políticas que apoyaron a su padre. Ahora, ella naturalmente no ha cometido los delitos del padre, las tropelías, pero hay mucha gente del entorno que todavía tiene influencia. Y ella es muy dubitativa frente a las posturas de su padre. En el último 5 de abril, ella no marcó una distancia con el padre. Y ella sigue sosteniendo las tesis que no cometió ningún delito, que fueron errores, ¿no? Y entonces eso a mí me hace dudar. Pero, repito, el comportamiento de su agrupación política en el Congreso es abusivo y hace recordar las historias de las peores mayorías parlamentarias que hemos tenido, sobre todo en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Para terminar, Pedro, sí. Tú acabas de lanzar este libro, el caso García, y acaba de terminar el Congreso tumultuosamente, ¿no? Porque ha terminado con un sector increíble, ¿no? La imagen de Jorge del Castillo parado en la puerta de su partido donde no lo dejan entrar a una conferencia de prensa, ¿no? Desconociendo la legitimidad de las decisiones que se han tomado ahí, ¿no? Bueno, y en esta protesta está César Sumaeta. Alan García fue elegido presidente honorario y luego, pese a haber dado el respaldo al Congreso, ha desestimado este nombramiento, ¿no? Me imagino que para no ser parte del tole-tole que se ha armado ahí dentro. Pero no ha sido una crítica tan superficial. Las imputaciones que ha hecho el día de ayer Jorge del Castillo sobre el nuevo secretario general del APRA son preocupantes. Ha dicho que habría recibido, que está aprobado, ha dicho, que está aprobado que recibió dineros de los Sánchez Paredes y dineros que estarían vinculados al narcotráfico. Eso es una imputación sumamente grave. Entonces, hace recordar un poco a lo que aconteció en el pasado con García, y que este libro sirve para recordar, en donde tú eres personaje en este libro, ¿no? A ver, lo voy a leer. Sí. Lo voy a leer y después de leerlo te vuelvo a llamar para entrevistarte. Sí. Por eso la última vez que estuvimos te pregunté respecto de la famosa entrevista a Alfredo Zanatti, que tú tuviste la primicia, famosa, ¿no? Claro, con Mauricio, Mauricio Aguirre. Claro, porque los apristas sostienen que todas estas investigaciones, el soborno de Siragusa, la declaración de Zanatti, todo fue un montaje de Montesinos, cosa que no es cierta. Muchas gracias a Pedro Cateriano por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, son 11:08 de la mañana.